tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Relaciones Sanas 2022 y esta es su clase número 13, donde vamos a hablar sobre qué son las programaciones y para qué sirven o qué sentido tiene que las tengamos, ¿de acuerdo? Recordemos que anteriormente les estuve hablando en varias clases sobre que el mandato supremo, ¿sí?, como seres biológicos que somos, es la supervivencia tanto del individuo y de la especie. Entonces, así es como funciona nuestra mente. Nuestra mente siempre nos va a llevar a la supervivencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos un evento, ¿sí?, que amenaza nuestra supervivencia? Cuando nosotros detectamos, es decir, nuestra percepción, que ya vimos que nuestra percepción se da a través de los sentidos, de lo que ya nos pasó, de cómo nos sentimos, etc. Entonces, si yo algún evento lo percibo como amenaza, ¿sí?, por el mismo sentido de supervivencia, nuestra mente lo va a programar o lo va a grabar, ¿sí?, o con el fin de que nos sirva esta información para futuros momentos que nos vuelva a pasar otra amenaza parecida a esta. No solamente las amenazas se graban, también se graban lo que vivimos en confort, obviamente para buscar repetir aquello que nos trajo bienestar y satisfacción, y que también se haga un programa de esto para repetirlo y así lograr tener una supervivencia un poco más extensa. Entonces, vamos otra vez. Cualquier evento que yo viva como amenaza, ¿sí?, con soledad y drama, ¿sí?, me va a tener como resultado un programa, ¿sí? También lo que me cause confort, lo que viva en satisfacción y bienestar, me va a traer un programa. Y el sentido de todo esto, de que nuestra mente funcione de esta forma, es la supervivencia del individuo y de la especie. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este programa, ¿sí?, que ya está instaurado en nuestra mente? Bueno, nuestra mente, después de que este programa, dependiendo de, por ejemplo, si me iba a atacar un perro y corrí y me subí a un árbol, ¿sí?, yo puedo decir que yo resolví esta amenaza corriendo y subiéndome a un árbol, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no lo resolví y el perro me mordió? ¿Sí? Entonces, no hay una resolución, es decir, el programa se graba sin una resolución, y cuando los programas se graban sin resolución o sin una solución, se van a tender a repetir, es decir, que los vamos a estar repitiendo constantemente porque de alguna manera no hubo una solución. Existen programas de eventos vividos, ¿sí?, que los vamos a vivir sin una resolución. Por ejemplo, ¿sí?, mis papás discutían mucho, ¿no? Discutían mucho y mi mamá se quedaba callada, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese evento yo lo viví como amenaza, sí, porque vi que mi papá estaba enojado y yo dije, mi familia se va a deshacer y entonces hay una amenaza, sí, a mi supervivencia, a la familia como yo la conocí hasta este momento, etcétera, ¿no? Entonces hay una amenaza y eso se me queda programado, ¿sí? Se me queda programado que mi papá se peleaba con mi mamá y mi mamá se quedaba callada, ¿sí? Entonces, se va a programar este evento, ¿sí? Y cuando yo sea una persona adulta o incluso siendo niño, yo voy a tratar de resolver. La mente siempre va a tratar de resolver esta situación que no se resolvió. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo me encuentre en una circunstancia parecida a esta situación donde mi papá gritaba, ¿sí?, ya sea con mi pareja, con mi patrón, con un amigo, ¿sí?, que se enojó y me gritó, o con cualquier situación que se asemeje a esto, ¿sí?, yo voy a tratar o de repetir, o de resolver, o de repetir. Entonces, si yo aprendí que mi mamá se quedaba callada, ¿sí?, yo voy a tener dos opciones. O quedarme callada como se quedaba mi mamá, ¿sí?, o tratar de resolverlo y hablar y contestar y no dejarme, etcétera, ¿sí? Es decir, yo o mi mente
resolvió el conflicto, el trauma, el evento marcador que tuve yo de niña, haciendo que yo conteste, me vuelva contestona, rebelde. ¿Sí me explico? Y esto mi mente lo va a captar como que lo está resolviendo, que cada vez que yo esté en una circunstancia parecida a la que viví de niña, voy a estar teniendo ese comportamiento, ¿sí? Este comportamiento programa resolviendo que mi mamá se quedó callada porque yo juzgué a mi mamá que se quedó callada, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, mi mamá se quedó callada, yo no me voy a dejar, ¿de acuerdo? O de lo contrario, pues sería volver a repetir, es decir, buscar una pareja que tenga esas características que tenía mi papá y él me regañe y yo me quede callada, ¿sí? Voy a repetir o voy a tratar de resolver. Muchas veces las soluciones que nuestra mente encuentra no son las correctas, ¿sí? O no son las más sanas. Por ejemplo, en consulta tuve una persona que tenía problemas o tuvo problemas con sus papás, ¿sí? Sentía que lo rechazaban, ¿de acuerdo? Entonces él creció con ese sentimiento, con esa emoción de que sus padres no lo querían, y cuando fue mayor y se buscó una pareja que dependiera absolutamente de él económicamente, ¿sí? Y esto lo hizo para tratar de resolver, ¿sí?, este rechazo y decir, yo me tengo que asegurar que la pareja que yo elija no me rechace, nunca perderla, nunca tener esa emoción de rechazo, y entonces yo voy a ser el satisfactor económico de ella para que ella siempre me necesite y para que ella siempre esté conmigo, ¿de acuerdo? De alguna manera lo está resolviendo ese conflicto o ese programa que tuvo de pequeño, pero no lo está resolviendo de una manera sana, porque se vuelven manipuladores, se vuelven controladores, ¿sí? Por esta herida o esta programación que tuvieron de la infancia de rechazo, ¿de acuerdo? Entonces no es la solución más apta o mejor, pero finalmente es la que encontró. Es la que encontró y es la que usó para resolver este trauma. Por eso es importante ir a terapia, porque muchas veces las cosas que nuestra mente da como solución, pues no son las más adecuadas, ¿de acuerdo? También en ocasiones nos encontraremos con que estamos repitiendo un comportamiento o un patrón o algún modelo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que constantemente está buscando parejas que son infieles, ¿sí? Y todas resulta que les son infieles por algún motivo, ¿no? Obviamente nuestra mente observa el lenguaje corporal de los demás y soluciona o mira más allá de lo, ahora sí que como decían los Thundercats, mira más allá de lo evidente en nuestra mente, y siempre nos encontramos con personas con el mismo perfil, que son muy borrachos, o son muy irresponsables, o son infieles, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente es lo que conoce y tiende a repetirlo hasta que encontremos una solución viable o una solución, una reprogramación de nuestra mente, ¿sí? La idea de saber qué es un programa y cómo funciona, obviamente va a ser para que nosotros entendamos cómo es que se origina y de esta forma nosotros poder darle la vuelta o eliminar una programación y hacer otra programación en lugar de esta que nos está afectando. Ahora, el ejercicio del día de hoy va a consistir, ¿sí? Recuerden que nosotros ya vimos lo que son las heridas de la infancia. Entonces va a consistir en que ustedes ubiquen una herida de la infancia, que se supone que ya hicieron ese ejercicio, y si no han visto todos los videos anteriores, vayan por lo menos a ver el de heridas de la infancia, para que ustedes logren identificar qué heridas tienen ustedes más marcadas. Entonces el ejercicio va a ser tomar una de sus heridas que más conflicto les esté dando, ¿sí? O la principal, y van a tratar de identificar en qué momento de su niñez, ¿sí?, de su infancia,
o de su vida fue programado. ¿Qué evento específico? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si había una discusión, si hubo una pelea, si estaba yo tranquilo. ¿Qué es lo que pasó cuando pasó esta programación? ¿Cómo es que se dio pues esta programación? Si mi mamá estaba callada, si yo me quedé callado, si yo hice algo, si dejé de hacer, si alguien gritó. Es decir, todo esto vamos a tratar de escribirlo y describir todo lo que ocurrió para tratar de comprender por qué nos comportamos de cierta forma, ¿sí? Para algunas personas va a ser fácil recordar, para otras no tanto. Ténganse paciencia y traten todos los días de tratar de recordar cómo pasó, qué estaban viendo, qué estaban haciendo, cómo te sentiste, sobre todo, qué emoción te invadió en ese momento, si era miedo, si era enojo, etcétera, ¿sí? Ok, ahora, después de que hagan esta descripción, lo que van a hacer es escribir qué creencias tienen ustedes que de alguna manera refuercen este programa. Por ejemplo, si continuamos en el ejemplo que les acabo de dar, que les decía, mi papá regañaba a mi mamá se quedaba callada, ¿sí? Entonces, cómo me sentía yo, etcétera, y qué creencias refuerzan este comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué creencias? Por ejemplo, que la mujer no tiene que contestarle al hombre, o que vale menos que el hombre, etcétera, ¿no? ¿Qué creencias específicas están dentro de esta programación, de este suceso que viviste, ¿sí? Y van a notar las creencias. Yo pienso que, o la creencia de que el hombre vale más que la mujer, o la creencia de que por ser esposa no tienes que contestarle, etcétera, ¿sí? Ya ustedes verán qué creencia es la que está sosteniendo finalmente esta programación. Ahora, ¿qué van a hacer después? Van a tratar de comprender, ¿sí?, todo el evento que ustedes ya describieron sobre cómo se sentía su papá. Recuerden, bueno, cómo se sentía su papá en respecto a este ejemplo que yo estoy dando, pero obviamente será cómo se sentían ustedes o cómo se sentía la persona que estuvo involucrado en su evento de ustedes programado. Ok. Van a tratar de comprender que todos los seres vivos estamos en supervivencia. Es decir, nuestra mente, ¿sí?, siempre va a actuar o nos va a hacer actuar o nos va a sentir las emociones que nos lleven a la supervivencia. Entonces, si una persona se enoja, es porque él sintió que su supervivencia estaba en peligro, ¿sí? Recordemos que hay necesidades, ¿sí?, biológicas, como alimento, techo, zapatos, vestido, etcétera. Y están las sociales, ¿sí?, como tener una familia, tener un prestigio en la sociedad, de alguna manera ser útiles, ¿sí?, retribuir a esta sociedad, etcétera, ¿sí? Todo esto tiene que ver también con la supervivencia, pero ya en un aspecto social, pero también en la supervivencia. Recuerden. Entonces van a tratar de comprender a los involucrados cómo se sentían, qué miedos tenían, ¿sí? Si conocen la historia, si aún están vivos, y si no, pues traten de indagar si les es posible. Si no les es posible, pues traten nada más de imaginar, ¿sí? Cierren sus ojos y decir, a ver, ¿cómo se sentía mi papá? ¿En qué circunstancias estaba mi mamá? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era la amenaza que mi papá sentía? ¿Por qué se comportó así? Etcétera, ¿no? Van a tratar de comprender, no de juzgar, no decir está bien, no está mal, no, sino de comprender cómo se sentía en ese momento realmente. Para de esta manera poder llegar a reprogramarnos, ¿sí? Es decir, eliminar esta programación o no eliminarla, pero sí aumentarle situaciones que nos expandan un poco más y que no nos limiten. En este mismo ejemplo, por ejemplo, yo diría, ok, yo comprendo cómo era mi papá o cómo se sentía mi papá, se quedó sin trabajo, etcétera, y pues estaba en amenaza y por eso estaba alterado, etcétera, ¿sí? Comprendo el comportamiento de mi mamá y digo, mi mamá a lo mejor tenía miedo, a lo mejor no se sentía suficiente ella sola, X, ¿no? Y por eso se quedó callada, ¿sí? Ahora,
yo soy la tercera involucrada, ¿no? La que estaba viendo, ¿sí? Aunque no participé, yo estaba viendo y yo tuve finalmente esta programación de tratar de solucionarlo, y entonces ya yo me vuelvo contestona y no me dejo y les estoy diciendo a todos, etcétera, ¿no? Este comportamiento. Entonces tratar de comprenderme, ¿sí? Y de decir, ok, mi vecino, mi patrón, mi pareja no son mi papá, ¿sí? Este evento lo viví en mi infancia, no está pasando, ¿sí? Pasó, pero no está pasando, ¿sí? Todas estas comprensiones, ¿sí? Es importante que las tengamos para poder volver a reprogramarnos y entonces decir, a ver, ok, está bien que yo me defienda, que yo conteste cuando no me parece algo, ¿sí? Pero quizá debería yo también entender cuál es el miedo del otro, cuál es la amenaza que está teniendo el otro de por qué se comporta de esta manera, ¿sí? Despegar obviamente que yo ya no soy esa niña temerosa que miraba que sus papás se peleaban, sino que ya soy una adulta responsable y que puedo tomar mis decisiones y que debo aceptar que no en todas las ocasiones es prudente o es útil de alguna manera que yo conteste, ¿sí? O que yo conteste o que... Porque finalmente, incluso aunque las personas no nos agredan, a veces estamos tan a la defensiva, ¿sí? Que a veces creemos que nos están agrediendo cuando en realidad no, porque simplemente estamos a la defensiva. Sí, y también es un programa, estar a la defensiva también es un programa. Pero entonces comprender esto, sí, entender que el evento ya pasó, que no está pasando en ese momento y que esta es otra realidad diferente. Y entonces hacer las paces primero con los errores que ya cometí porque tenía ese programa y entonces decir, a ver, esto ya pasó, ¿sí? Ya soy una adulta, ya soy más responsable, ya no necesito estar contestando en todo lo que yo crea que pueda ser una amenaza para mí. ¿De acuerdo? Entonces ya me reprogramo. Va a haber una clase específica de reprogramación, va a haber varios ejemplos, así que no se me desesperen. Eso nada más es un poco más general, traten de comenzar a hacer esto. Les agradezco mucho que me hayan visto y nos vemos en el próximo video.